Gracias, Padre Francisco. Qué pena demorarnos, pero un problema técnico. Bueno. Buenos días, Buenos Eduardo. Buenos días, Vamos a Buenos días. Okay. Buenos días. Vamos a iniciar las entrevistas que tenemos con usted. Para eso tenemos 20 minutos. Voy a manejar este chat con ustedes en el momento. Vamos a hacer una pregunta y luego los compañeros van a ir pidiendo la palabra para hacerles a ustedes las preguntas respectivas. Eduardo, Correcto. teniendo en cuenta su trayectoria académica y ambiental y agraria, ¿cuál considera usted que ha sido el principal reto que tiene la comisión en los actuales momentos, en donde hemos avanzado casi la mitad de nuestro tiempo? ¿Y cuál sería su aporte a partir de este momento para la comisión? Gracias. 20 minutos. Gracias, honorable comisionado. Miren, el gran problema que tiene la comisión en este momento es que hay un llamado no solamente de las instituciones jurídicas como la Corte Constitucional, la Corte Suprema, incluso la JEP, sobre el llamado, la necesidad de incluir, y esa es mi tesis, a los recursos naturales y al medio ambiente como víctimas del conflicto para conocer la verdad completa y verdadera del conflicto armado, de las violaciones del conflicto armado en Colombia, en el conflicto que estamos viendo. Mi aporte, ese es un problema que se puede resolver de manera armónica y tranquila, a pesar del tiempo que nos falta, que vamos más o menos en la mitad, pero no habría desde mi punto de vista ningún problema si entramos a trabajar en ese nuevo concepto. Y ese es el concepto que estoy proponiendo. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, el concepto que yo propuse desde el 2016 de que era necesario ingresar a los recursos naturales y al medio ambiente es porque los recursos naturales y el medio ambiente en este momento se han convertido también en sujetos autónomos de derecho por una sentencia de la Corte Constitucional, y además la misma Corte en el 2017 en su sentencia C644 ha dicho claramente que los recursos y el medio ambiente son víctimas de este conflicto de manera directa e indirecta. Entonces, yo sí creo en la necesidad para que la verdad verdadera del conflicto armado, la verdad histórica del conflicto armado se complete, es ingresar a los recursos naturales y al medio ambiente, que entre otras cosas son parte integrante de la violencia, especialmente en las zonas de frontera donde más ha sufrido las violaciones al DIH y a los derechos humanos, las víctimas del conflicto. En un 80% las víctimas de conflicto están en zonas de frontera donde están los grandes arsenales estratégicos del Estado de los recursos naturales y han sido depredados de manera salvaje, han sido criminalizados, es decir, hay un ecocidio en todos estos 50 o más años del conflicto. Y es necesario que las víctimas, especialmente las directamente afectadas, como las comunidades indígenas, como las comunidades negras, que son las que más, y campesinas, que son las que más han sufrido, tienen derecho a conocer esa verdad también. Ok, gracias. Alejandro Valencia, ¿le puedo hacer la pregunta? Sí, gracias. Sí, Eduardo. De manera concreta, es decir, ¿cuál sería como una metodología adecuada y sobre todo como en tan poco tiempo en el cual la comisión pudiera esclarecer este tema de los recursos naturales y del medio ambiente como víctima del conflicto armado? Gracias, muy amable por la pregunta importantísima. Miren, este es un tema un poco complejo en la metodología, pero la metodología que podríamos aplicar es la misma metodología que tiene la Comisión de la Verdad para los demás, para esclarecer los demás casos de víctimas del conflicto armado. Especialmente, lo único que habría es complementarlo, ¿sí? Porque son casos inéditos, digamos, los casos de las víctimas humanas
están muy referenciados desde mucho tiempo atrás. Este caso de las víctimas ambientales y de las víctimas y de los recursos naturales como víctimas del conflicto son casos inéditos y nuevos, pero eso no quiere decir que pudiéramos superarlo. Yo lo que propongo en principio es que adoptemos la misma metodología que la comisión está utilizando para los demás casos, es decir, a través de sus 27 rutas de investigación y sus 10 núcleos temáticos. Yo le agregaría un núcleo más, ¿sí? Que es el núcleo de los recursos naturales y el medio ambiente como víctimas del conflicto, y a partir de allí armar unos casos icónicos. El padre Francisco hablaba claramente de que que conocer la verdad verdadera de las víctimas del conflicto, de la universalidad, es casi que imposible. Entonces él hablaba de que iba a presentarse por parte de la comisión entre 20 y 30 casos. Yo ahí, en ese rango entre 20 y 30 casos, se podría fácilmente disponer de 5 casos icónicos, 4 o 5 casos icónicos que representarían los patrones de la violencia contra los recursos naturales y el medio ambiente en todas sus formas, es decir, la minería criminal, la deforestación, los casos de los asesinatos, de los guardaparques, en fin, hay de la voladura de los oleoductos, la voladura criminal de los oleoductos por parte de las guerrillas, en fin, ahí habría un espacio interesante, ¿sí?, para adoptar esa metodología a los recursos naturales. Pero bien, si hay algunos, digamos, algunas cosas que encajar, a mí me parece que una metodología interesante para acabar de globalizar ese tema de la metodología es el método que utilizó la Corte Constitucional con el tema cuando le otorgó a los recursos naturales, los consideró como sujetos autónomos de derecho, ¿sí? En la sentencia CET 622 del 2016, ¿sí? Ahí ellos utilizan una metodología no para el tema de considerarlos como víctimas del conflicto, porque eso lo hacen en el 2017, sino en el 2016 adopta una metodología de investigación muy interesante y que es muy parecida a la que viene adoptando la Comisión de la Verdad para los casos que tienen en la actualidad. Eduardo, gracias. Van a hacer varias preguntas, entonces sintetizar más. Padre Francisco, ¿puede continuar con la pregunta? No, tiene que ponerle volumen, padre, está sin audio. Gracias, Eduardo. Mi pregunta es un poco, va a profundizar lo que acabas de decir. ¿Cómo propiciar el testimonio de las víctimas? ¿Cómo encontrar en los silencios de las víctimas la conexión entre el dolor humano y el dolor de la tierra? Y más allá de eso, ¿cómo distinguir la destrucción de los recursos naturales no renovables, que es perfectamente producido por el capitalismo salvaje? ¿Cómo distinguir esa destrucción que es típica mundial en este momento y que se da sin conflicto armado interno en muchos lugares? Y poder identificar en el caso colombiano con la mayor precisión posible, ahí está el conflicto, y establecer responsables que obraron en la destrucción de los recursos por razón del conflicto. ¿Cómo hace? Gracias, padre. Primero, es para mí un honor hablar con su señoría. Miren, padre, es un poco difícil porque abrir esta tesis, que la abrí en el 2016, y se ha venido complementando con todos estos argumentos jurídicos, incluso que la JEP ya aceptó a las víctimas, a los recursos naturales y al medio ambiente como víctimas del conflicto para estudiarlas y para sancionarlas. Es un poco difícil, digamos, distinguir entre el dolor de la tierra y el dolor de las primeras víctimas, que son aquellas comunidades
que les quitaron, que les cambiaron su paisaje, que les quitaron sus cultivos, que arrasaron con la tierra, que contaminaron sus ríos, que deforestaron sus predios y que lo sacaron corriendo. Es difícil y sobre todo ahora todavía más difícil porque hay como una reiniciación de la violencia en ciertos sectores que dejaron especialmente las FARC por parte de los nuevos actores del conflicto que los han reiniciado. Es un poco difícil. Es un poco difícil contar la verdad verdadera, ¿sí? Limpia, pura, por parte de los actores y de las víctimas que están allí, ¿sí? Pero creo que se puede superar ese tema, se debe superar, porque también están considerados los terceros victimarios de una u otra manera del conflicto que no son armados, que son civiles, agentes del Estado, empresarios que han arrasado han deforestado gran parte o se han apropiado de tierras de comunidades campesinas, en fin, ¿sí? Creo que es un poco difícil distinguir entre uno y otro, pero para el caso colombiano, me parece que hay que hacer un esfuerzo, tanto metodológico como de información para buscar la verdad. Sabemos, y yo lo sé porque usted lo ha comentado públicamente, que distinguir los nombres propios de las personas que cometieron actos violatorios en este tipo de temas para saber la verdad histórica es un poco difícil, padre. Pero no estamos obligados a eso. No estamos obligados a puntualizar en las personas, sino a puntualizar en los hechos y a puntualizar, digamos, en los eventos propios, en los casos propios, ¿sí? Y allí es donde nos da la oportunidad de empezar a ver esos casos. Es difícil, ¿por qué? Porque hay casos que vienen de atrás. Yo me refiero al caso, por ejemplo, de la represa de Hidroituango. La represa de Hidroituango es un caso paradigmático, en donde tiene las masacres, el río tiene todas las masacres antes del 2016, pero continuaron las masacres, continuaron los temas contra las comunidades que viven allí y continuaron los hechos criminales contra los recursos naturales. Entonces es un tema un poco complejo, pero eso no significa que no los podamos dilucidar, padre. Hay que tener temple en este sentido y la paciencia que usted nos ha enseñado para lograr eso y buscar una verdad verdadera también de los recursos naturales y el medio ambiente, del ecocidio que ha producido este conflicto armado en los recursos naturales y medio ambiente, que es devastador. ¿Por qué? Porque corresponde a un momento, a una fase del capital absolutamente salvaje, extractivista, que no mira absolutamente nada y que se apropia los recursos, especialmente en las zonas de frontera agrícola, donde el Estado no ha sido capaz de responder con la institucionalidad. Saúl, ¿puede continuar con su pregunta? Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por su interés y participación. Mi nombre es Saúl Franco. Le quería comentar que, por suerte, ya en la comisión tenemos instalado este tema del impacto ambiental y de las consecuencias del conflicto armado en el ambiente. Y justamente quería hacerle entonces dos preguntas. La primera, dado su experiencia, ¿cómo cree que podemos o debemos ponderar este tema del impacto ambiental dentro del conjunto de múltiples y complejos temas que tiene que responder la comisión? Y segundo, fuera de su enorme aporte ambiental y su categoría del ecocidio, etcétera, ¿en qué otro tema y en qué otra metodología cree usted que puede hacer aportes sustantivos a la comisión en caso de ser seleccionado como comisionado? Mire, gracias, Saúl, muy amable por tu pregunta, importantísima. En primer lugar, voy a contestarte la segunda parte. Yo veo, si me elige la comisión, que debo cubrir
el puesto que tenía el maestro Alfredo Molano, y eso no se va a dejar de lado. Yo lo que quiero mandarles un mensaje a la comisión es que el hecho de que entre el componente ambiental como víctima del conflicto, que es una gran oportunidad para la comisión y para Colombia, saber qué pasó con los crímenes ambientales, ¿sí? No quiere decir que yo descuide mi comisión, mi misión de coordinador en los temas de la violación a las víctimas del conflicto en el área donde tenía el maestro Alfredo Molano su misión, que tengo entendido que era en la macrorregión del Amazonas y del Orinoco. Seguiría perfectamente, no habría ningún problema en asumir esos temas, porque son temas que le corresponden también a los miembros de la Comisión de la Verdad. Entonces, ese tema no lo abordaría sencillamente, sin ningún problema. A pesar de todos los obstáculos nuevos que están en esas áreas. Pero respecto de la primera pregunta, miren, hay que distinguir dos cosas. Hay que distinguir, digamos, la transversalidad de los recursos naturales y el medio ambiente que ordena incluso la Corte Constitucional en su último fallo al respecto, ¿sí? Que esa transversalidad no es para el tema de la Comisión de la Verdad, sino para los dos primeros puntos de los acuerdos de La Habana, que tienen que obligarse, como es la reforma agraria integral y la sustitución de cultivos. Allí el medio ambiente juega a posteriori como un compromiso de las partes para resolver los problemas agrarios y la sustitución de cultivos. Y en el tema propiamente, de la categoría del ecocidio y la inserción de los recursos naturales y el medio ambiente como víctimas del conflicto, hay, digamos, mecanismos jurídicos y precedentes importantes que con la autonomía que caracteriza a la Comisión de la Verdad en todos los sentidos, porque no le obedece sino a su constitucionalización y a su reglamento del 588, podría sacar un instrumento jurídico que le permita insertar, porque hay unos artículos del 588 que le permiten insertar esa nueva categoría de recursos naturales y medio ambiente como víctimas del conflicto en sus artículos segundos sobre los objetivos, en donde incluso le abre una ventana en el numeral primero que dice claramente que la Comisión de la Verdad no solamente investigará los hechos de las violaciones a las víctimas del conflicto en general, sino que hace un énfasis en que hará un esfuerzo adicional por investigar esas violaciones y buscar la verdad de especialmente aquellos hechos y aquellos sujetos que no han sido investigados, como las mujeres, como los niños y como otros. Eso donde dice, y otros, ahí le da la posibilidad a esta categoría de entrar a complementar de una manera importante, cualitativamente diferente ese tema del crimen, de la criminalización de los recursos naturales. Tenemos menos de 2 minutos. Alejandra Miles va a hacer la última pregunta y quiero que sea exacto porque me toca cortarlo a los 20 minutos. Siga, Alejandra. Tu micrófono. Ya. Eduardo, sí, bueno, era un poco también alrededor de ese concepto de ecocidio. Usted mucho lo afirma, digamos, en su intervención que manda a la comisión. Ese es un concepto que puede utilizar una Comisión de la Verdad. Tenemos tiempo para sustentar, digamos, un concepto como el ecocidio de aquí a 1 año y medio. Sí, yo soy muy optimista. Soy muy optimista en que se puede adoptar el concepto de ecocidio por todos los antecedentes, por todas las referencias que tiene la criminalización de los recursos naturales y por la necesidad no solamente jurídica, no solamente política, sino la necesidad de
reconocer y conocer la verdad de este ecocidio. Y hay argumentos teóricos. Yo, desafortunadamente, no ha salido al mercado por la cuestión de la cuarentena, pero está en la editorial Ibáñez mi último libro que se llama Paz Ambiental en el Postconflicto y que tiene toda la teoría, toda la parte fáctica, toda la parte jurídica, los argumentos jurisprudenciales, los argumentos internacionales y nacionales del derecho con los que podríamos adoptar rápidamente la conceptualización de los recursos naturales del medio ambiente como víctimas del conflicto, como víctimas. Ya hay argumentos jurídicos suficientes, argumentos jurisprudenciales suficientes, y solamente es tener la capacidad, las ganas, la vehemencia para adoptarla. Y lo demás... Eduardo, qué pena interrumpirte, se acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias por su tiempo, por su entrevista. Gracias, comisionado. Que pase buen día. Muchas gracias, Eduardo, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Eduardo.